arreglándonos un poquito, empezando transmisión. Muy buenas noches a todos, todas las que se conectan a esta transmisión en vivo de Carretazo STEM. Hoy, 8 de agosto, 10 de agosto del 2023, saludándolos desde Guayaquil y esperando aquí a mis compañeros de presentación, Marcela y el profe Jairo. Hoy tenemos un episodio increíble. Estamos en nuestro 9º capítulo sobre estas conversaciones que tenemos alrededor de educación STEM y sus implicaciones en educación, en entornos escolares, en entornos universitarios, en industria, en política, en sociedad. Nos interesa que ustedes se unan a nuestra conversación, nos interesa que ustedes participen de esta conversación, nos cuenten sus ideas, sus experiencias, sus opiniones. Anden, anímense a escribir, súmense a esta comunidad, súmense a lo que está ocurriendo a nivel de Latinoamérica con Enfoque STEM. Es muy importante para nosotros conocer sus opiniones, conocer sus experiencias y crecer como comunidad. Así que hoy vamos a tener un capítulo súper interesante acerca de la educación STEM y la preparación hacia el futuro de nuestros estudiantes. ¿Cómo lo estamos haciendo? Dice nuestra pregunta introductoria acerca de la educación STEM, si estamos preparando adecuadamente a los estudiantes para el futuro del trabajo en un mundo cada vez más automatizado. Cuéntenos ustedes qué opinan. Y acá ya llegó hace rato. Empecemos a recibir a Marcela y al profe Jairo en esta conversación sobre educación STEM. Marcela, ¿cómo estás? Profe Jairo. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Súper bien. Con un poco de preocupación. Okay. Mucha preocupación porque la situación del ambiente, la incertidumbre en Ecuador aumenta con los eventos de las últimas horas en el orden social y político. No han sido fáciles para personas que están empezando a explorar desafortunadamente eventos que en Colombia habíamos pasado en los 90. Fue como un retroceder a unas experiencias que yo viví en mi adolescencia, en mi niñez, y recordarlas como tan crudamente en este tiempo no ha sido como fácil. No ha sido fácil ver a las personas con ese dolor de patria. Hoy una pregunta. ¿Me escuchan? No dicen nada. Porque usted dijo si me escuchan y dijo una pregunta. ¿Cuál pregunta? No. La pregunta era si me escuchan. Ah, sí. Yo sí lo escucho, pero espere, profe. Por alguna razón, no sé dónde usted tendrá su micrófono, pero cuando habla, al menos desde mi perspectiva, es como si algo le tapara la voz. ¿Usted tiene micrófono de...? No, en este momento estoy con el normal del celular porque siempre uso el manos libres. Pero entonces soy yo. Voy a hacer un ensayo. Voy a apagar mi micrófono para ver si de pronto es interferencia. Pero yo miro. Aló, estoy probando 1, 2, 3. Gracias. Entonces, comencemos. Comencemos. Don Carlos, usted es el anfitrión el día de hoy, cuéntenos. Sí, les estaba contando a los de la audiencia acerca de esta pregunta que hoy nos planteábamos sobre el futuro de la educación y sobre el futuro del trabajo que estaba cada vez más automatizados. ¿Será que la educación STEM está preparando adecuadamente estas nuevas generaciones en ese mundo al cual están llegando con procesos cada vez más desarrollados por máquinas? ¿Será que estamos poniéndole el acento donde debe ser en nuestros procesos educativos o estamos apuntándole de pronto a cosas que no lo son? Porque con las nuevas, en los últimos 3 años, el proceso de apropiación de tecnología cambió radicalmente y a lo mejor pensábamos que había que subirle el volumen a procesos técnicos de pensamiento o procesos de manejo instrumental de ciertas cosas.
y a lo mejor necesitamos son pensadores mucho más críticos y personas o ciudadanos que puedan pensarse el uso de la tecnología de una forma distinta, no lo sé. Entonces la conversación de hoy nos invita a pensar si la educación está siendo alineada a lo que necesitamos en las próximas décadas. ¿Quién opina primero? Antes de eso, quiero decirle a la gente que está conectada, el chat es para que hablen, o sea, no está de adorno. Nosotros estamos hablando desde nuestras experiencias, pero es que las de ustedes son súper relevantes también para poder completar el cuadro. Entonces, por favor, usen también el chat para que podamos entendernos bien y traer las ideas de ustedes. ¿Listo? Y sobre el tema, yo porque me escucho 2 veces. Mi micrófono tiene algo. Pero bueno, en fin. En fin, principalmente para poder decir si nosotros estamos orientados a donde debemos ir, es importante dejar muy claro qué expectativas tenemos del ciudadano del mundo. O sea, qué era lo que nosotros estábamos pensando que esta persona que iba a estar viviendo en el mundo del mañana cercano iba a necesitar y cómo eso ha cambiado ahora. Estamos en una sociedad eminentemente tecnológica y sé que es algo de lo que el profe Jairo es un experto, entonces nos va a ilustrar bastante. Sí, pero es bueno que nosotros tengamos en cuenta hasta qué punto somos conscientes de ese cambio de paradigma y cómo nosotros podemos estar entorpeciendo la llegada del ciudadano del mundo futuro cercano a ese norte. Profe Jairo, somos todos suyos. Ya, me la bota así nomás. Bueno, pues ahí sí, hay varias cosas. Para antes de llegar a lo de la sociedad eminentemente tecnológica, pues les cuento, pues llevo varios días, quizás en los últimos meses, buscando cualquier presentación que se dé sobre temas de inteligencia artificial. He oído al CEO de OpenAI, he escuchado a Peter Diamandis, que es uno de mis personas que sigo hace mucho de la Universidad de la Singularidad, bueno, un poco de filósofos y gente, y les digo una cosa, el que diga que es que nos va a enseñar sobre inteligencia artificial y sobre adaptarse y eso, están locos. Estamos en una situación en la que estamos aprendiendo de una situación nueva con respecto al auge de todas estas aplicaciones nuevas y nos ha puesto a reflexionar mucho, inclusive nos puso a reflexionar sobre nuestra propia misión como CONASTEM. Nos pone a pensar, oiga, ¿y si estamos yendo por donde es? ¿Y si lo que estamos tratando de cambiar la educación latinoamericana sí es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿a qué reflexiones llego yo? Pues uno de estos cambios con inteligencia artificial ahorita en estos meses que vienen no se van a ver mucho. Eso dicen las personas que están involucradas. No hablemos de expertos, sino personas que están involucradas. Pero en los próximos 3 años, 3 nomás, vamos a ver unos cambios absurdos en el desplazamiento laboral. Aunque dicen que los docentes no se van a afectar mucho, yo no lo sé, francamente no tengo ni idea, pero hay unos campos laborales que se van a afectar. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que quizás, como decía Carlos, esas cosas instruccionales que estábamos llevando, que era aprender robótica únicamente, o aprender a programar únicamente, o, o manejar una u otra tecnología de punta, era lo clave, o esos, como dicen los gobiernos, necesitamos 150.000 programadores. Todo se vino abajo, se replanteó. Entonces, viendo los elementos fundamentales de la educación STEM, que son tener un núcleo fuerte de ciencias, tecnología y matemáticas para todos los ciudadanos, no para aquellos que solo van a trabajar en las áreas STEM. Eso es importante. La ingeniería en el currículo escolar, porque necesitamos personas que desarrollen ese pensamiento de solución de problemas, pensamiento crítico, y eso tiene que cambiar con todas las prácticas de aula, el desarrollo de habilidades del siglo XXI, y ahorita voy a llegar ahí. Y el tema de una visión de innovación inventiva es clave, porque ahora el que se va digamos, a postular o
a tener la oportunidad laboral, realmente tiene que trabajar en equipos que sean innovadores, porque cada vez eso va a cambiar más. Entonces, ¿a dónde llego yo? Pues la respuesta es positiva. Realmente lo que nosotros estamos tratando de fomentar es una práctica de educación muy diferente a lo que veníamos haciendo, porque realmente se necesitan son solucionadores de problemas. Chicos que realmente desarrollen todo ese tipo de cosas, de habilidades, como lo hemos dicho varias veces. Pensamiento crítico, creatividad, investigación, colaboración y comunicación, y obviamente ya lo había dicho nuevamente, solución de problemas. Entonces, pues no, ese es el punto. Uno chiquitico antes, porque hay veces me extiendo mucho. El tema de una sociedad eminentemente tecnológica viene de una reunión del National Research Council, creo que es del año 2007-2008, al que el doctor Roger Bailey vuelve y hace referencia a sus libros y dice que efectivamente son los elementos fundamentales, que son con las habilidades para el siglo XXI, que son adaptabilidad, comunicaciones complejas y habilidades sociales, pensamiento sistémico, resolución de problemas no rutinarios, ¿cierto? Y autogestión y autodesarrollo. Sí, aunque ese marco digamos, de habilidades es claro, teóricamente. Y digo teóricamente, no porque no haya evidencias de que funcione, sino porque desde la práctica docente cometemos el error de jurar que solamente haciendo la lista de aquello en lo que consiste ya hicimos el trabajo en el aula, y eso no es así. Muchas veces nosotros decimos, no, sí, yo sí promoviendo el pensamiento crítico en el aula de clase, cuando en realidad lo que se está promoviendo como pensamiento crítico es simplemente generar opiniones contrarias, muchas veces sin fundamento, desde ser políticamente correctos dentro del aula de clase. Y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es favorecer procesos de pensamiento donde el estudiante se sienta desafiado y pueda utilizar principios, pueda utilizar estructuras, emplee la información correctamente, y cuando digo correctamente me refiero de forma estructurada y rigurosa, para poder establecer una posición. Ahora bien, estamos en una época donde los datos están en todas partes, se desarrollan con cada vez más rapidez. Entonces la velocidad de procesamiento nuestra es muy limitada para todo lo que hay que procesar. Entonces, ¿qué estrategias de curaduría estamos empleando para poder realizarlo de forma adecuada? ¿Y cómo es que estamos empleando las herramientas con criterio para que eso pase? Creo que ahí es donde está el problema. Pienso que nos estamos yendo más por el uso de herramientas a nivel usuario básico y no en realidad, no estamos en el aula, en la realidad del aula en general, no estamos realmente creando esas rutinas de pensamiento y de evaluación que son necesarias para poder tener un papel más protagónico en un futuro más asociado a los datos que se nos están presentando en este momento. Pues estoy muy loca, Carlos, porque estaba haciendo esa cara. No, estamos de acuerdo, sino que creo que estamos esperando un invitado que está ahí haciendo las marañas para abrirse la transmisión, que nos puede dar un punto de vista bastante importante al respecto, porque creo que hace rato no tenemos invitados en este espacio. Chévere poder tener. Hace rato no teníamos. Y a la gente le da miedo subir a conversar. Hoy es el día de la varilla. Porque si esto es un espacio para echar carreta, pues, gente, la idea es que conversemos, porque eso no es el colmo, me parece. ¿Por qué será? No sé. Porque Marcela intimida mucho. Yo, si yo soy un amor, soy un pan de Dios. Bueno, depende de ahora. Cuando tengo hambre, no. Pero ahora yo comí. Marcela, cuando ustedes se unen, a mí me sale en la parte inferior una cámara con el signo más. Yo le doy ahí y nos unimos. Para unirse a la transmisión. Sí. Porque muy seguramente la gente a veces de pronto se quiere unir, pero no encuentra el botoncito por donde se puede unir. Sí. Ese botoncito con la cámara. Pues a mí sí me aparece, yo soy Android. No sé cómo le aparece a los iPhone. A mí también me aparece en Android una cámara con un signo más justo al lado del chat antes de agregar el comentario. A ver si te aparece otra, pero la mayoría de las aparece en la cámara. Ok.
O sea que, ¿y nuestro invitado quién es? Lucio, sino que sin embargo, de pronto el pantallazo que me está mandando es de un navegador web. Importante conectarse por celular, por móvil, para poder unirse a la televisión. Ya todo el mundo sí. Listo. Pero Mientras, eso iba a decirte, mientras Lucio llega, Carlos, contanos un poquito también de lo que vos has visto. Vos estás en un rol de coordinación en donde has ayudado, has acompañado profesores, has buscado y revisado alianzas, has creado espacios de formación para padres. ¿Cuáles han sido esos patrones que has observado en la forma en la que conciben la formación para el futuro y cómo eso, digamos, puede afectar una implementación adecuada de la educación STEM? Creo que depende de la perspectiva de los padres de familia con el tipo de educación que quieren para sus hijos, porque muchas veces no es fácil para los papás asimilar que los hijos tienen intereses vocacionales distintos a los que ellos quisieran en temas de ingeniería o en temas de ciencias exactas o en áreas STEM. Entonces, ese es el primer componente que puedo ver en cualquier comunidad con respecto a las familias y a los estudiantes. Por otro lado, está el componente de los profesores que les cuesta un poco cambiar los paradigmas tradicionales en temas del enfoque disciplinar y del enfoque de la evaluación con respecto a el manejo de competencias. Un estudiante puede llegar a ser tan competente como su capacidad de vomitar contenido se lo permite en un examen. Es más o menos lo que siempre limita mucho a los profesores en cuanto a la práctica de una experiencia en aula. Pero creo yo que otro tipo de aportes con este enfoque nos lo puede dar nuestro invitado que acabó de unirse a nuestra transmisión. Vamos a ver si lo logramos tener el 5. Comentario. Lucio, saludos. Por fin lo logré. ¿Cómo le va? ¿Cómo han estado? Bien, Lucio, tiempo sin vernos. Hace mucho tiempo, sí, hermano. Desde que usted está por ahí en Ecuador, hermano, eso no nos vemos. Está ocupado. Bastante, hermano. Oiga, Lucio, qué chévere tenerlo. Yo me acuerdo de haber a Lucio en un café STEM e inclusive de pronto en el Congreso, ¿no? El Congreso Sí, 2021. En el Congreso de Conacten, sí, antes de pandemia. O durante pandemia también. Sí, en el webinar sobre STEM y virtualidad que se armó con el grupo TEF, ahí fue donde yo lo conocí. También, ahí estábamos. Ajá, en ese webinar. ¿Y ustedes cómo han estado? Entonces, hablando de STEM, inteligencia artificial y para dónde va esta vaina, ¿no? El campo laboral, lo que estamos pensando es si realmente la educación STEM sí aporta para que los chicos estén preparados para el nuevo mundo laboral. Bueno, pues la verdad, eso históricamente ha pasado, ¿no? Históricamente las áreas STEM tienen un punto bien importante en el tema de lo laboral, ¿no? Sobre todo pues porque lo que no es ciencia es opinión, ¿no? Y finalmente el ámbito laboral pues está bien construido y la base piramidal del área laboral pues es la ciencia misma, ¿no? En cualquier área, ya sea la economía o las humanidades, igualmente pues la ciencia es la que pone como la base para que se mueva la economía, ¿no? Y bueno, y ya en el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, no sé ustedes qué piensan ahora con esta nueva ola, por ejemplo, de los grandes modelos de lenguaje, con esto, por ejemplo, que está pasando con ChatGPT, ¿sí? Y no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, la tendencia ahorita. No sé si a usted le ha pasado, Lucio, que nosotros que estamos como metidos también en este tema de enseñar, por ejemplo, en programación, el tema de la llegada de inteligencia artificial cambia completamente el paradigma de cómo se desarrolla una solución de base tecnológica. Y creo que lo confronta uno frente al uso del tiempo
que uno le dedica al rigor técnico de la sintaxis de un lenguaje, por ejemplo. Entonces, les contaba a Marcela y a Jairo que yo ahorita tengo una electiva que se llama Engineering Design con estudiantes de 10, 11 y 12 en el colegio. Y una de las cosas que estamos haciendo es abordar Arduino para solucionar diferentes problemas, pero me lancé a hacerlo de una forma muy distinta, porque normalmente uno arranca con el rigor de entender cómo funciona el firmware de Arduino, qué es el setup, cómo es el loop, cómo son las estructuras, cuál es el punto y coma acá, el puerto, los detalles muy minuciosos sobre cómo se puede leer y configurar las librerías, el código, las variables, etcétera, bla, 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 bla. Pero eso gasta bastante tiempo y esa curva de aprendizaje es bastante larga. Entonces me arriesgué a hacerlo un poco distinto, basado en Tinkercad, en bloques, en llevarlos a que entendieran un poco la lógica detrás del tema, pero basándonos ahorita en ChatGPT para generar soluciones. Y les contaba que tuve una clase esta semana en la que me arriesgué a que construyeran canciones para un piezoeléctrico utilizando ChatGPT. Entonces, tienen que presentarme el Happy Birthday to You, la marcha la de Star Wars, la marcha la marcha imperial, ¿cómo que la marcha de Star Wars? Se llama la marcha espacial, es la marcha imperial, la marcha imperial. La marcha imperial, de Pink Panther. Les puse varias canciones porque en mi curva, cuando intenté hacerlo con ChatGPT, él no genera correctamente ciertas canciones para Arduino. Uno le pone, él jura que sí, lo graba uno y el piezoeléctrico reproduce otra cosa completamente distinta. Entonces le toca a uno iterar varias veces para lograr algo similar, además de buscar o utilizar ChatGPT para hacer consultas sobre la modificación de los pines, sobre de la duración de la canción, etcétera, etcétera. Sale un código bien largo, pero los chicos les encantó, o sea, se disfrutaron mucho el explorar el código desde esa perspectiva, y creo que hacia allá apunta el tema, ¿no? Que los pelados entiendan que le puedo conectar a algo, cómo funcionan estas conexiones a nivel eléctrico para entender las reglas de no dañar cosas, y a partir de ahí cómo tengo un experto que me pueda ayudar con el código y que yo le pueda decir, necesito que haga estas y estas cosas, y cuando yo lo vea funcionando, no como quiero, sea yo capaz de calibrar los detalles que me hacen falta. Es como yo percibo esta nueva forma de utilizar inteligencia artificial y programación para solucionar problemas. Digamos que es un poco, se siente, o yo me sentí al comienzo como haciendo trampa, como, uy, no, pero entonces ya no van a necesitar que se aprendan de memoria la forma de declarar un pin de salida, la forma de memoria de cómo se declara el PWM, la forma, pero digamos que ese no es el objetivo como de memorizar ciertas reglas de algún lenguaje, sino más bien de cómo soy recursivo en la solución del problema. No sé si le ha pasado lo mismo. Ahí se cae, yo creo, Carlos, y a los que nos están acompañando, que se cae en lo mismo de la aplicación, por ejemplo, de la matemática, ahora que estamos hablando del mundo laboral, ¿no? Hace poco estaba leyendo un artículo justamente de una doctora en matemáticas que confesaba que que ya se le había olvidado cómo era el algoritmo para hacer divisiones con números grandes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque es algo que aprendió del colegio, seguramente se lo calificaron, lo estudió la noche anterior al examen, de cosas que nosotros mismos, todas las personas saben que nos pasa, ¿cierto? Hay unos conocimientos que uno tiene, los practica, presenta la evaluación, y inmediatamente uno entrega la evaluación, se le olvidaron. Entonces, pues es algo que no está quedando justamente como en el registro de lo práctico que se puede utilizar en el mundo laboral. Y yo creo que aquí con esto de la inteligencia artificial puede caerse también en eso, ¿sí? Entonces, muchas funciones, por ejemplo, que son realmente como operativas y que se pueden conseguir con lápiz y papel, por ejemplo, en el mundo de la programación, como lo que se hacía anteriormente con el pseudocódigo, por ejemplo, ¿cierto? Y las pruebas de escritorio que se hacían a papel, y uno entregaba esa cosa que de verdad usted tenía que entender para poder sacarte el 5, pues
con estas nuevas herramientas, pues se puede llegar a caer en lo contrario, ¿sí? En más bien como hacer que los estudiantes que se están preparando para el mundo laboral pues pierdan justamente esas habilidades, ¿sí? Operativas, y como esas funciones operativas más bien, que pueden servirles para la vida, ¿sí? Justamente pues porque están estudiando para un examen o para que el proyecto funcione. Claro que eso también a mí me parece muy importante, ¿no? La motivación que se presenta, por ejemplo, con un proyecto de robótica como el que hiciste, eso es algo que no sé si ustedes han hecho alguna vez la prueba con los estudiantes a los que ustedes les dictaron clase hace muchísimo tiempo, y ustedes dicen, bueno, ¿usted qué se acuerda de la asignatura? Y no, pues me acuerdo del proyecto que diga, y claro, entonces ese es un gancho de todas maneras que también funciona muy bien en la parte emocional de los estudiantes, que los lleva a tomar decisiones para su mundo laboral también. Ese tipo de experiencias son muy significativas en la parte emocional, y eso es muy importante también para que se puedan por las áreas que estén en el futuro. No sé si ustedes saben qué opinan, o si tienen alguna experiencia que les haya pasado igualmente. Jairo. De los dos últimos comentarios que hicieron, con respecto a lo que acaba de decir Lucio, pues súper recomendable volver a hacer pensamiento computacional de forma desconectada. Eso es súper importante. O hacerlo primero y luego pasarlo a código y programar Arduinos o este tipo de cosas, ¿no? Eso es clave, porque en el fondo es aprender a pensar, ¿no? Son los elementos de pensamiento. Y el otro punto que quería conectar con lo que decía Carlos con respecto a ChatGPT, en GPT-4, que no es el gratuito, sino el que se paga, hay ahora la librería de aplicaciones, ¿no? Si sabían. Y la librería Sí. Los plugins le da la habilidad, o sea, es como si ChatGPT era bruto para algunas cosas, especialmente para la matemática, ahora tiene una aplicación que, si él no está seguro, va y busca la aplicación le hace cálculo y se la devuelve. Entonces, yo no me acuerdo cómo es que se llama, el nombre de la aplicación tiene que ver con un Wolfram Alpha. ¿Cómo? Con un matemático. Sí. Wolfram Alpha. No recuerdo. Pero no solo es Wolfram Alpha, sí la conozco. eso, Wolfram es Wolfram Alpha. exactamente. Wolfram Alpha. Y en temas de código inclusive también ya tiene un módulo de aplicativo que le hace la prueba del código a ChatGPT. Entonces, si ChatGPT va a generar un código, va allá, él se lo crea y él lo verifica y vuelve, y entonces le entrega el resultado al usuario. Es simple. ¿Sabes cuál es el problema del que yo tuve, profe? Que lo que yo le estaba pidiendo a ChatGPT depende de un sentido de percepción de la música que no tiene ChatGPT en la conversión de un pentagrama a un formato de texto y que suene adecuadamente. Porque puede que él sí tenga información sobre la composición más completa de un tipo de pieza musical como esta, pero al convertirla en un código no tiene la forma, así tenga un depurador, puede que el código sea correcto, pero lo que se escucha no, porque no tiene la forma de percibir si es adecuado, si suena como debería. Y a todos los estudiantes les pasó esto, porque todos me decían, pero ya tengo la de Star Wars. No suena como la de Star Wars. O sea, no es. No, y entonces yo, no sé, sigue buscando, sigue conversando con ChatGPT. Eso nos pasa. Está alucinando. Dos cosas para decir al respecto, que curiosamente los dos casos, lo que mencionaron los dos, me lleva al siguiente punto de la cantaleta. Lucio, yo siempre soy la que echa la cantaleta en este carretazo. Solo para que informe. Parte número uno. O sea, primero, hablando de lo que decía Carlos, antes que nada, estoy de acuerdo. Puede que tengas una partitura clara, pero es que el chat da lo mismo. Igualmente para el procesamiento matemático de muchas cosas. El chat, recordemos que se alimenta de la interacción con las personas. Algunos son especialistas, pero muchos entran ahí a molestar la vida por goma. Y es verdad. Y también muchas fuentes de
de datos para el chat vienen de redes sociales, vienen de publicaciones en la red que no necesariamente están depuradas. Entonces, teniendo en cuenta que el grueso de la comida que le estamos dando al chat es chatarrita, pues yo esperaría que el producto sea más o menos chatarrita. Ahora, en el caso de la música, si nosotros vemos muchas de las personas, especialmente los chicos ahora, muchos han aprendido a tocar instrumentos, no necesariamente aprendiendo a leer una partitura, o sea, no tienen ni idea de solfeo. Algunos solamente han estado viendo tutoriales de YouTube, viendo cómo alguien, por ejemplo en guitarra, cómo ubica las manos en el diapasón. Algunos conocerán la tablatura, pero si el chat y si lo que está utilizando es simplemente un proceso de tanteo, va a ser tanteo en la generación del código. En lugar de hacer una traducción estructurada de la partitura a la tablatura o una lectura del solfeo al teclado, eso no lo va a hacer porque, pues no lo va a hacer todavía, a menos que tenga los elementos, las extensiones, como dijo el profe, que ya son premium, porque eso lo tienen los que pagan la clase de música. Muy horrible yo, pero es que es el ejemplo que funciona. ¿Tengo o no tengo razón? No, sí, y tienes toda la razón. Me recuerda a un meme que vi por ahí ahora en redes sociales que decía un prompt, ¿no? Decía, ChatGPT, puedes generar algún código que hayas inventado tú mismo, por ejemplo, ¿sí? Y le responde ChatGPT y tú puedes. Es decir, la cosa, ¿no? O sea, es tan humano la interacción con la máquina, pues porque se alimenta justamente también de los mismos errores humanos. Por eso es que él hace la misma advertencia en el momento en el que dice, no, pues esto puede ser falso, pues porque hay información falsa y yo la cojo de ahí. ¿Sí? O sea, él simplemente va y hace su operación y bota unos resultados. Lo que me parece súper chévere, bueno, ahorita sí se dan cuenta en la versión gratuita que ya le colocaron las manitas como para que usted califique las respuestas, ¿sí? Entonces para tener un poco más de retroalimentación de lo que se está dando entonces con el chat. Algo curioso que me parece importante también destacar del chat es, ustedes lo han visto en Google Trends, cómo ha sido la tendencia del uso de ChatGPT. Es altamente utilizado entre semana y se deja de utilizar muchísimo los fines de semana, ¿sí? Entonces, de eso se pueden sacar conclusiones de que se lo están utilizando pues, para hacer las tareas en todos casos, ¿no? Entonces, tanto en el mundo laboral como en el mundo académico, ¿sí? Pero lo están utilizando para hacer las tareas, porque básicamente es eso. Pero la función, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, ChatGPT, y que le colocaron a BIS como para de pronto quitarle un poquito de poder a lo que es Google como buscador, yo veo que todavía no lo consiguen, ¿no? Un comentario a eso, ¿sí? ¿Me oyen, no? Oye, ustedes que están en colegios, ¿cómo están percibiendo esa transición tecnológica y ustedes creen que sí entienden en las instituciones bien que lo que estamos haciendo para formar a los chicos realmente les va a afectar para su capacidad laboral? ¿Es claro? ¿O hasta ahora estamos en una transición? Porque lo que ustedes acaban de decir ahorita es claro. Estamos en un momento donde llegó, hizo una énfasis muy grande, logró 100 millones de usuarios en 2 meses, eso fue impresionante, está transformando muchas cosas, pero en el fondo la inercia de la vida cotidiana todavía no se ve, pero los que están trabajando en el tema dicen que en los próximos 3 años vamos a tener una transformación laboral absurda. Y me pregunto yo, oiga, en las instituciones educativas, si están entendiendo el mensaje. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que está pasando, y yo creo que va a pasar algo muy similar, ¿no? Con lo que pasa con la regulación, ¿no? La ley siempre va muy después del hecho. Entonces, después de que pasan las cosas, entonces se piensa, por ejemplo, en hacer algo de legislación para poder hacer control. Y acá con el tema de la educación también es algo que va a paso de tortuga y tiene sentido, pues porque no es una cosa que se pueda demostrar rápidamente, por ejemplo, como hacer una reacción química, ¿no? Es una cosa que hay que estudiar a lo largo del tiempo. Y nada más el hecho de descubrir, por ejemplo, que los estilos de aprendizaje en realidad no están fundamentados en la ciencia, sino que están fundamentados en la escritura y las creencias. Lo que digo,
ciencia es, lo que no es ciencia es opinión, ¿sí? Y tumbar esos estudios, ¿cuánto tiempo costó? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo no estuvieron todos los sistemas educativos? Porque no fue solamente acá en Colombia, sino en todo el mundo, que tenían la fe en los estilos de aprendizaje, cuántos currículos se modificaron, cuántos estudiantes, por ejemplo, no se vieron afectados porque los profesores estaban empecinados en dictar o en modificar sus clases y sus exámenes con los estilos de aprendizaje. Y yo creo que eso es algo que va a pasar naturalmente porque es algo muy humano, ¿no? También. El, no es algo que se pueda hacer una demostración rápida, eh, como por ejemplo los estudios que ya empezaron a hacer sobre el servicio al cliente con el ChatGPT, por ejemplo, con los modelos de lenguaje, y que ya empiezan a ver estos estudios en los que dicen, y la satisfacción del cliente, pues porque eso lo pueden mover con una encuesta y el cliente se siente más satisfecho o se siente igual de satisfecho y bueno, se puede medir, por ejemplo, la ganancia o el tiempo de respuesta, por ejemplo, entre un operario humano o una máquina. Esas cosas que son fáciles de medir, pero usted cómo hace para medir si esto de verdad está siendo significativo en la educación. O sea, tiene que basarse igualmente en pruebas estandarizadas, porque cómo más lo va a medir. Perdón, es que apenas me está llegando la voz. Carlos, ¿estabas mirando el chat vos también? Les cuento, es que yo sí lo miro porque es que la gente nos habla, muchachos, o sea. Por aquí estoy mirando que Mary Jane, que algo muy especial es que ella no es profesora. Ella de hecho fue estudiante de Zoraida Cadavid de Sierra en Madrid, Cundinamarca. Yo la conocí, tuve la oportunidad de estar en una charla motivando a las niñas que estaban en el proyecto, creo que era el proyecto Artemis de ellos, no recuerdo en este momento, pero eran en asociación con el Johnson Space Center. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocerla. Nos está diciendo que un ejemplo muy reciente de cómo se está usando el ChatGPT fue un juez que utilizó el ChatGPT para una sentencia. O sea, ¿en serio? ¿Es en serio? O sea, estamos en un punto en el que todavía estamos enseñándole al ChatGPT a gatear y ya lo estamos poniendo a asumir responsabilidades como un adulto. Pues, ¿cómo así? No, y después nos dejamos, o sea. Es algo que más te va a dejar más impresionada. Yo sigo un canal de YouTube de un par de médicos que son médicos internistas, ¿no? No internos, ¿no? Internos son los que están haciendo la práctica, internistas son más especializados y llevan muchos años. Resulta que ellos decidieron dedicarse a la divulgación y están trabajando el tema de la inteligencia artificial para el tratamiento del paciente. Entonces, hay un estudio de una universidad, no lo recuerdo ahorita, que decía que compararon con un buen volumen de pacientes el trato del médico y el trato de una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es más empática que el médico. No les digo más. No, la inteligencia artificial no tiene una utilidad. Qué triste está. O se muestre, emplea un lenguaje que da la ilusión de mayor empatía. Claro, es un tema de apariencias, de comunicación. Total. Va a sonar como como dirían en la época de mi mamá, ser y parecer. O sea, eso es lo que está haciendo el chat, ser y parecer. Más amigable, más amable y pues se percibe la persona como que empatiza más. Y como el médico suele ser de pronto un poco más cortante, más frío, más profe, o sea, puede uno también entender por qué en el transcurso del trabajo de un médico no puede llegar a manejar ese tipo de lenguaje con el paciente. Uno tendría que enfocarse en precisamente que los médicos deberían ser más conscientes de la forma en la que se comunican con sus pacientes. Qué interesante. Ahí volvió. Sí, o sea. Salió. Pero mal genio que le opináramos de tu comentario. Pero ¿por qué se enojó? No, disculpen. Pero lo único que les digo es, la reflexión es hacia la práctica médica. En algún momento un asistente virtual puede atender mejor a los pacientes, por lo menos en el tema del triage, por ejemplo, cuando llegan a urgencia. O por lo menos cuando esas consultas a adultos mayores
que necesitan más un tema psiquiátrico no, sino psicológico, de pronto, perdónenme la equivocación, un tratamiento mucho más empático, y nuestros sistemas de salud pues no permiten el tiempo para el médico, o el médico no está pensando en atender bien a sus pacientes. Imagínense la amenaza. Entonces, en muchas ramas de profesionales que dijimos, no, eso jamás, jamás a un médico, jamás un abogado va a ser reemplazado por inteligencia artificial. Y esto conectándolo con el tema, o sea, ¿qué carreras van a elegir nuestros estudiantes para el futuro, cuando muchos de esas labores, digamos, no la totalidad de lo que hace un abogado, no la totalidad de lo que hace un médico para nada, sino algunas cosas que nunca creímos que iban a pasar? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer nuestros estudiantes cuando sean profesionales? Y yo creo, Jairo, que más importante todavía que cuáles son las habilidades que nosotros tenemos es enseñarles a nuestros estudiantes, pues porque el trabajo especializado, yo creo que, o sea, nosotros siempre vamos a estar por detrás del procesamiento de una máquina, que lo hace mucho más eficientemente. Por ejemplo, el tema de los radiólogos ahora, ¿no? Con el tema del análisis de los grandes volúmenes de imágenes también. Es una inteligencia artificial que se puede entrenar con imágenes exclusivamente para determinar una enfermedad, y lo va a hacer muchísimo más rápido que un radiólogo, ¿sí? O cualquier médico que se especialice, por ejemplo, en imágenes. Entonces, una inteligencia pues lo va a hacer pues muchísimo más rápido. Entonces, la especialización de algo en lo cual se enmarque en algo muy específico, yo creo que eso va a ser rápidamente reemplazable justamente por la inteligencia artificial. Yo quiero opinar, hay algo que me queda 10% de batería en cualquier momento. Y es que con enfocar un poco la cuestión sobre la que estamos hablando de, bueno, pero lo estamos haciendo bien, o la educación STEM sí está respondiendo a las necesidades que vamos a tener en el futuro laboral. Yo creería que estamos todavía en un proceso, como dice el profesor Jairo, de inercia. O sea, actualmente todavía yo no lo siento como una respuesta eficiente, no porque en teoría no esté bien planteado el marco conceptual de la educación STEM, porque creo que es muy sólido, creo que es muy relevante, creo que es muy versátil, creo que es adaptable, pero creo que el gran problema está en precisamente el cambio de paradigma. Se está tardando más de lo que la realidad ya está haciendo. Entonces, hacer esa transformación ha sido bastante lenta, y yo siento que la educación actualmente no está dando la talla, no por su fundamentación pedagógica, sino por el despliegue en la realidad en el aula. No está siendo lo suficientemente prioritario, tanto para profesores como para directivos como para gobierno. La forma en la que logramos hacer que los educadores desarrollen mejores y nuevas prácticas todavía no está lo suficientemente potenciada acorde a lo que se necesita, porque todavía estamos en muchas tradiciones, estamos en mucha mística, estamos no calculando demasiado el tema. Pues obviamente es una responsabilidad de asumir riesgos. Eso lo entiendo bajo ciertas perspectivas que nos plantea nuestro amigo Mauricio Duque, por ejemplo, la responsabilidad de la educación. Yo lo entiendo, pero también los espacios de la exploración jamás tienen mayor relevancia que en los entornos escolares. Si uno no se arriesga a mejorar las prácticas de enseñanza en un entorno escolar, entonces no. O sea, si uno jamás logra tener esos laboratorios de innovación en la escuela, entonces no. Entiendo lo que quiere decir, pero no me parece bien que le digamos es que no esté dando la talla, porque básicamente la implementación ha sido muy lenta, muy incipiente. Entonces, no es culpa, o sea, no es culpa del martillo de que no lo usen bien. ¿Sí? Ya está inventado, ya está en todo el mundo como política pública. Entonces, hay que usarlo. Hay otra cosa que quiero decir. Yo no conozco otras tendencias educativas
así de transformativas tan grandes como la educación STEM, por eso le estamos apostando a esto. Porque hay cosas menores, hay mucho más grande, es una sombrilla más grande que abarca muchas cosas y creo que sí se pensó muy bien desde principios de los 2000 en esas necesidades de darle respuesta a los países, de tener una fuerza laboral adaptada a los cambios rápidos. Lo que pasa es que hoy estamos viviendo esos cambios tan absurdamente rápidos que nos están dando la razón. Pero los sistemas educativos como son, como decía el doctor Snyder, Cary Snyder, decía que es como un transatlántico para poderlo mover 5 grados, es casi imposible. Y otra cosa que me sorprende, pues así tal como lo dice el profe Cary Snyder, así también como lo dice el profe Mauricio, cuando uno empieza a hablar con otros profesores, no solamente en Colombia, o sea, parece que es como un mal latinoamericano, porque es desde donde tengo información. La respuesta que muchos docentes dan cuando se les invita, busca motivarse, mostrarles con evidencia, es que igual es más trabajo para que me paguen lo mismo. 1. 2. Va uno a las directivas. Esta transformación, ustedes están en el campo de la educación, o sea, esto es una responsabilidad con el mundo prácticamente. Y la respuesta muchas veces es que no me lo exige el ministerio, no me voy a complicar la vida. O sea, uno tiene que ser muy cara dura para demostrar que está en la educación por plata. Porque si uno, o sea, eso es mi impresión. Si vos estás diciendo que no vas a hacer el proyecto para el que realmente está la misión de tu institución, vos estás ahí buscando plata. ¿Me equivoco? ¿Estoy muy loca o no? Loca, sí. Equivocada no. Pero más como me paso ya de loca, porque yo desde el 87 estoy así, pero ya me estoy pasando. Bueno, vamos cerrando porque ya son las 7:47. Listo. Gracias, Bueno, listo, no, muy bien. Muy bien. Qué bueno a este invitado de lujo. Muchas gracias. Gracias. Pues, Lucio. Gracias a ustedes por la invitación. Nos queda decir, no lo escucho, Jairo. Que la educación esté bien. O sea, que sí puede ser, pero sí. Toca empujar en los sistemas educativos que los cambios hay que hacerlo rápido. Rápido, pero también bien. O sea, que se fundamenten en hacerlos y que se informen y que creen redes de apoyo para eso. Así que dentro de 15 días, en la educación los esperamos dentro de 15 días, que tenemos el cierre de la primera temporada de Carreta STEM. Así que también, Lucio, bienvenido a que charles con nosotros de todo lo que hemos hecho hasta ahora y creemos la temporada que viene. ¿Listo? Descansen. Chao, chao. Gracias. Chao, Lucio. Chao.